y vamos a desarrollar una breve introducción de los temas que hemos ido viendo a lo largo de este diplomado a fin de poder hacer la antesala a la clase de hoy. Si es que alguno de ustedes tiene alguna consulta al terminar el repaso, vamos a dar unos minutos. Si todo está claro, continuamos con la clase de hoy. Perfecto. Bueno, me presento nuevamente. Seguro que podríamos tener algún nuevo alumno en clase. Mi nombre es Luis Eduardo Bertis. Soy su docente a cargo de este diplomado. Entonces, habíamos iniciado la sesión, la primera clase, con mi propuesta de enfoque de gestión de proyectos o de gerenciamiento de proyectos. Les había comentado que, bajo mi experiencia y recomendación, un gerenciamiento adecuado de proyectos debería contener esos 5 conceptos. Yo creo que al día de hoy todos coinciden conmigo en la importancia y el valor agregado de considerar esos 5 conceptos a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto. Estandarización de contratos, selección de contratistas, administración de contratos, gestión de proyectos y planeamiento estratégico. Habíamos hablado también de que eh, sin importar o sin considerar el tipo de filosofía o estándar de gestión de proyectos, todas las filosofías, todas las herramientas decantan en que necesitamos gestionar gobernanza, alcance, plazo, costos o finanzas, interesados, recursos y riesgos. Estas son las áreas de conocimiento básicas y transversales a cualquier herramienta o filosofía de gerenciamiento de proyectos. También habíamos llegado a un consenso que íbamos a determinar como proyecto a un esfuerzo temporal para crear un producto o un resultado único con recursos limitados. Para ello, íbamos a requerir de determinados parámetros como por ejemplo el plazo limitado, recursos acotados, enfoque de calidad, enfoque de comunicaciones, gestión de riesgos, interesados, etcétera. Todos ellos definidos bajo el marco de la política de gestión de proyectos que determinemos y que adoptemos para nuestras empresas. Además, necesitábamos incorporar criterios de liderazgo, criterios de gestión de equipos, de ética, de responsabilidad, de comunicación efectiva, de adaptabilidad, flexibilidad. Asimismo, el día de hoy, con el desarrollo tecnológico, estamos sumando puntos a nuestra gestión de proyectos. Es más, el día de hoy les voy a mostrar un ejemplo de análisis de riesgos y análisis de planeamiento estratégico y de tablero de control utilizando inteligencia artificial, para que ustedes puedan ver lo potente que son estas herramientas y cómo las podemos utilizar a nuestro favor para generar dashboards y reportes. Asimismo, lo importante de gestionar los recursos humanos a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. Ese ciclo de vida de los proyectos está conformado por 5 etapas, que a su vez nosotros habíamos resumido en 3, ¿recuerdan? Una primera etapa de inicio, una segunda etapa de planificación y una tercera etapa que abarcaba la ejecución y conlleva los conceptos de ejecución, de monitoreo y de control y de cierre. Habíamos estudiado también en qué consiste cada una de las etapas. La etapa de inicio era la etapa de factibilidad del proyecto, en la cual lo que buscábamos era del portafolio de proyectos de una empresa, identificar cuáles son los proyectos que vamos a ejecutar. Para poder pasar a la ejecución, necesitamos ingresar a la zona de planificación. ¿Y qué se planifica? Se planifican todas las áreas del proyecto. Vamos a planificar alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, interesados, comunicaciones. Vamos a planificar absolutamente todas las áreas del proyecto. ¿Cuáles áreas? Las áreas, nuevamente retorno por acá, todas las áreas que comprenda la herramienta de gestión de proyectos que estamos utilizando, que si queremos resumirla o agruparlas, se van a condensar en su mínima expresión en esas 7 áreas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a planificar cada una de las áreas.
empezando por el alcance. Luego que planifiquemos el alcance se va a planificar a nivel de ingenierías. ¿Cuáles son las etapas de ingenierías? Son la ingeniería conceptual, que nos permite desarrollar la etapa de inicio, la ingeniería básica, que es la ingeniería por excelencia de desarrollo en la zona de planificación. Habíamos conversado también que nada nos limita a que desarrollemos planificación con una ingeniería de detalle. Solo tengamos en cuenta que la ingeniería de detalle es una ingeniería para construcción. Ahora, en planificación vamos a tener que tomar decisiones. La primera decisión es cuánto nivel de desarrollo del alcance voy a considerar en mi planificación. A mayor desarrollo de alcance en la planificación, voy a tener un mayor o un menor nivel de incertidumbre, un mayor nivel de precisión, pero ello va a involucrar un mayor tiempo, un mayor costo. Entonces, necesito alcanzar un equilibrio. ¿Cuánto tiempo voy a tomar en planificación? ¿Cuántos recursos voy a desembolsar en planificación? Para eso, necesitamos que nuestra alta administración desarrolle políticas de gestión de proyectos y esto quede implementado a nivel empresa. Dentro de la planificación vamos a desarrollar el nivel de desarrollo de alcance que considere nuestra empresa, es decir, la ingeniería que se considere, el cronograma y los costos. Fusionando esos tres conceptos, vamos a tener la línea base. Y la línea base del proyecto asociado a un nivel de incertidumbre. Si tenemos una línea base nivel 3 o nivel 2, es decir, con un desarrollo de ingeniería básica o básica extendida, estamos hablando de un nivel de incertidumbre de nuestra línea base de más o menos un 20%. Mientras que si desarrollamos un nivel de ingeniería de detalle, podemos acotar ese 20% a un 15% incluso. Pero, como han visto, la línea base del proyecto se configura con esos tres elementos principalmente y luego de desarrollar la línea base, veníamos a gestionar riesgos. Los riesgos se gestionan y nos entregan como resultado, además de los planes de acción y los responsables, nos van a entregar como resultado las contingencias para aditivar en nuestra línea base, así como también las reservas de gestión. Estas contingencias y reservas de gestión nos permiten identificar los costos de inversión de nuestro proyecto. Entonces, vamos a salir de la planificación con nuestra línea base final. Y esta línea base final se va a incorporar en el contrato. ¿Recuerdan? El contrato era ese documento que nos permitía desarrollar los lineamientos de relación técnica y contractual entre las partes. Principalmente en el contrato se va a ubicar toda la etapa técnica, además de todos los lineamientos legales y reglas de cómo se va a gestionar ese proyecto. También habíamos estudiado los diferentes mecanismos por los cuales podemos pasar de la etapa de planificación a la etapa de ejecución. Y esos mecanismos los hemos estudiado tanto en modalidad de contratación como en modalidad de pago. Y habíamos visto, y eso es importante que todos lo tengan en cuenta, es diferente hablar de forma de pago que hablar de forma de contratación o desarrollo del alcance. Yo puedo contratar a suma alzada, perdón, puedo pagar a suma alzada y puedo contratar en llave en mano. Así como también puedo contratar llave en mano y puedo pagar a costos reembolsables. Es decir, normalmente se incurre en un error al considerar la suma alzada como una modalidad de contratación cuando realmente es una modalidad de pago. La suma alzada junto con los costos reembolsables y los precios unitarios son formas de pago dentro de los contratos. Y las formas de contratación son a llave en mano, ¿correcto? Donde una sola contratista desarrolla el alcance completo o particionando el alcance entre uno, dos o más contratistas. El contrato es súper importante. Habíamos visto que el contrato necesita ser estandarizado y para ello tenemos modelos de contratos
y una serie de estándares internacionales para desarrollar contratos. Así como tenemos lineamientos internacionales para gerenciar proyectos, tenemos lineamientos internacionales para administrar contratos. Por lo tanto, la recomendación es estandarización de administración contractual, estandarización de contratos, al igual que la estandarización en la gestión de proyectos. Es decir, adoptemos cualquiera de estos lineamientos o buenas prácticas en administración contractual, adoptémoslas, customicémoslos a nuestras realidades y fusionémosla con el juicio experto de nuestras empresas. Pero necesitamos a la vez estandarizarlo a nivel de toda la empresa, de forma que las X cantidades de contratos que gestionen nuestras empresas en el año, todas sean desarrolladas bajo la misma plantilla, bajo los mismos estándares, bajo los mismos considerandos. Esto les va a sumar muchas ventajas, no solo para la administración contractual, sino también para el soporte legal y para el éxito en concretar proyectos exitosos. Habíamos hablado también de la importancia de nuestros socios estratégicos. Estos socios estratégicos se presentan en las empresas como contratistas de bienes, contratistas de servicios, contratistas EPCs. Como ustedes ven, hay muchos tipos de contratistas, hay muchos tipos de proyectos. Por lo tanto, necesitamos establecer mecanismos de selección, de homologación, de filtros técnicos de nuestros contratistas. ¿Por qué? Porque necesitamos seleccionar aquellos contratistas, aquellas compañías contratistas que estén a la medida de nuestros requerimientos como clientes. Y viceversa, cuando nosotros busquemos clientes y seamos contratistas, necesitamos estar a la medida de nuestros clientes. Para ello, vamos a pasar por unas etapas de evaluación y selección de contratistas, cuyo objetivo principal es convertirnos en el socio estratégico de nuestro cliente. Ese debería ser nuestro objetivo principal. Y a la vez nosotros como clientes tenemos como objetivo principal encontrar contratistas, proveedores, compañías con las cuales desarrollemos relaciones de equilibrio y relaciones con compromisos a largo plazo. Y recuerden, debemos evitar como clientes propiciar cualquier tipo de contratación con rivalidad darwiniana por los efectos complicados que podrían originarse. Vamos a buscar relaciones basadas en la confianza o relaciones de abastecimiento equilibrado según sea la situación del tipo de servicio y el tipo de contratista. Recuerden, la diferencia entre una relación basada en la confianza y una relación de abastecimiento equilibrado es el compromiso para los precios competitivos. Cuando tenemos proveedores únicos, cuando tenemos múltiples proveedores, necesitamos tomar decisiones. Aquellos proveedores únicos, necesitamos establecer relaciones de largo plazo donde yo tengo poco eje de maniobra respecto al precio. Mientras que en proveedores donde yo puedo gestionar el precio, porque tengo oferta en el mercado, busco establecer un estándar de calidad, un límite para no caer en rivalidad darwiniana y puedo gestionar con dichos proveedores. Recuerden, la rivalidad darwiniana es la zona a la cual no deberíamos eh, o deberíamos evitar pisar, ¿no? La zona en la cual deberíamos evitar caer. Y es una zona muy fácil de caer, sobre todo para los clientes. Y bueno, y los contratistas por inercia suelen entrar a ese juego. ¿Qué deberíamos de buscar? Relaciones de largo plazo, contratos de largo plazo. Eh, debemos de buscar también el beneficio mutuo, debemos de buscar ser los socios estratégicos de nuestros clientes y nosotros como clientes buscar también socios estratégicos con los cuales establezcamos relaciones de confianza mutua y beneficio a largo plazo. Porque recuerden, los proyectos suelen ser acotados en tiempo, pero los tiempos de los proyectos suelen ser de mediano a largo plazo. Para ello, entonces, tenemos no solo el contrato,
sino también la selección de contratistas. Estamos cerrando planificación, necesitamos conformar a los equipos de trabajo de los proyectos. Recuerden, es súper importante y necesario conformar equipos de trabajo y rápidamente llegar hasta la zona de desempeño, atravesar formación, turbulencia, normalización, desempeño y luego cuando el proyecto culmina entramos a la etapa de disolución del proyecto. Eh, cómo se atraviesa cada una de estas etapas? Finalmente con liderazgo, con comunicación, estableciendo objetivos claros, con muchas herramientas de comunicación y estrategias de gestión de proyectos, fomentando la colaboración, la evaluación, la retroalimentación, la validación también. Necesitamos buscar el desarrollo a nivel eh, comunidad, a nivel medio donde se gestiona el proyecto. Como administradores de contrato, habíamos visto que es súper importante gestionar el contrato integral, gestionar los riesgos, los plazos, los costos, los mecanismos de control de variaciones, condiciones de pago, cláusulas de penalidad, requisitos técnicos, estándares, gestión de reclamos o claims, cumplimiento legal, normativo, de seguridad, etcétera. Como ustedes pueden ver y lo habíamos conversado el martes de esta semana, el administrador del contrato es un agente multidisciplinario que gestiona todos los equipos de proyecto dentro de su gestión contractual. Es el capitán del equipo a nivel proyecto, a nivel contrato, es aquel que eh, conoce su contrato al revés y al derecho. Habíamos puesto el ejemplo de caminar con los ojos vendados por la casa o por nuestras casas. A ese nivel de confianza, de conocimiento deberíamos llegar al momento de administrar un contrato. Por ello, es súper importante la estandarización de contratos. ¿Por qué? Porque si yo soy el administrador del contrato A, cuando pase, luego del cierre exitoso del contrato A, pase al contrato B, si la estructura es exactamente la misma, yo voy a moverme como pez en el agua. Imagínense, es el mismo escenario, solamente van a cambiar algunas variables. Por lo tanto, yo voy a saber cómo conducirme a lo largo de todos los contratos, cada vez con más experiencia, con más lecciones aprendidas. Pero si es que todos nuestros contratos son diferentes, que suele ser la realidad de muchas empresas, realmente es un golpe duro para un administrador de contratos salir de un contrato y aplicarlo a otro. ¿Por qué? Porque va a ser siempre una historia que comienza de cero, con muchos faltantes, con muchas observaciones, y una vez que, y este punto es interesante, seguro que ya lo han vivido, una vez que un contrato esté firmado, se establece una relación legal entre las partes, entre el cliente y el contratista. Y para modificar una relación legal entre las partes, se necesita aceptación de las partes. Así sea la situación más sencilla. Para poder modificar un contrato, necesito generar una adenda. Y esa adenda tiene que ser de mutuo acuerdo entre las partes. Por lo tanto, si partimos de un contrato con errores, con limitaciones, con situaciones de problema, vamos a recurrir a muchas adendas para poder poner parches a los contratos. Además, esos parches tienen que ser consensuados y muchas veces esos parches en los contratos son ventanas de controversias entre las partes. ¿Por qué? Porque las partes no van a ponerse de acuerdo la mayoría de veces sobre cuál va a ser la redacción ideal para ese parche, aun cuando ambos lo necesiten. Algunas certificaciones importantes o cursos o especializaciones de nuestros administradores de contratos. Necesitamos administradores de contratos que sepan cómo gestionar proyectos, cómo gestionar contratos y cómo gestionar controversias y reclamaciones, además de todo el enfoque técnico. Aunque el enfoque técnico vamos a apoyarnos, a soportarnos en nuestros líderes de áreas, ¿no? Nuestros líderes de ingeniería, nuestros líderes de construcción, nuestros líderes de pruebas de calidad, de comisionado, etcétera. Recuerden, el liderazgo en proyectos es sumamente importante, nos va a acompañar a lo largo de todo el proyecto.
La gestión de riesgos es necesaria desde la etapa de planificación, no lo olviden. La gestión de riesgos es importante en ejecución, pero es necesaria desde la planificación. El liderazgo inclusivo, la diversidad, el éxito del proyecto se encuentra en gran parte en el liderazgo y vamos a necesitar incorporar métricas de liderazgo en proyectos. Vamos a implementar prácticas de mejora continua. Necesitamos definir roles en gestión de proyectos. La teoría conductual se centra en el comportamiento de los líderes dentro del equipo de proyectos. Hay diferentes teorías de cómo gestionar equipos de trabajo, cómo desarrollar equipos. Vamos a desarrollar habilidades blandas, habilidades duras. Vamos a necesitar saber cómo gestionar conflictos, métodos de evaluación continua, cuándo dar reconocimientos, cuándo dar recompensas. Es parte de la gestión de los recursos humanos. La cultura de colaboración, conocer que toda esta gestión tiene desafíos y oportunidades. Y para consolidar, habíamos estudiado la importancia de la planificación como primera actividad dentro de esta gestión de proyectos, la importancia de tener una línea base, una gestión de riesgos, una selección de contratistas, una selección del contrato adecuado, la importancia de estandarizar contratos para poder iniciar una administración contractual adecuada. A la vez, habíamos conversado un poquito sobre ejecución. Habíamos visto que en ejecución se desarrolla la ingeniería para construcción. En algunos casos, la ingeniería de detalle se desarrolla en la etapa de planificación, pero necesitamos un desarrollo de ingeniería en construcción, ¿de acuerdo? Este es un modelo típico, un diagrama de flujo típico de cómo se desarrolla ingeniería en megaproyectos. La barra amarilla que ustedes pueden ver es la barra de tiempo del desarrollo de la ingeniería. Como ustedes se dan cuenta, la barra es una barra larga y continua, porque la ingeniería, y ese es un punto típico de las evaluaciones, pregunta, ¿cuándo termina la ingeniería? Y la pregunta típica es, ¿la ingeniería termina en la planificación, termina con la ejecución, con la puesta en marcha, con la recepción de los equipos o con el cierre del contrato? La respuesta es siempre la ingeniería termina con el cierre del contrato. ¿Por qué? Porque hasta el último día suele haber una coma para modificar y hasta la última coma tiene que ser revisada y corregida en los libros de ingeniería, en los dosieres, en la información conocida como información as-built. Además, la ingeniería es el primer entregable de un proyecto. Y esto, por favor, anótenlo porque es súper importante. Cuando empezamos la ingeniería de todo proyecto, vamos a empezar primero con una ingeniería visual, es decir, ubicación de equipos, ubicación de áreas, cómo voy a ordenar los equipos, cómo voy a ordenar las áreas. Conforme va avanzando la ingeniería, lo primero o el primer entregable que debería surgir de la ingeniería es la ingeniería de los equipos críticos. Los equipos críticos son los equipos que más tiempo toman de fabricación. Entonces, propio del juicio experto, va a permitirnos identificar y desarrollar los equipos críticos, la ingeniería de los equipos críticos. Esa ingeniería de los equipos críticos pasa en automático a la zona de procura y a la zona de procura para que puedan activarse las compras de los equipos que tardan mucho tiempo en fabricarse, en probarse, en llegar al sitio, en instalarse. Es muy clásico que los proyectos suelen impactarse por la procura de equipos críticos y se suelen impactar porque la ingeniería de esos equipos críticos no fue desarrollada en el momento adecuado y no le dio tiempo a los equipos de compras en gestionar estos equipos, esta procura. También es clásico en la ejecución que las ingenierías tengan hitos de revisión. Hay un modelo, hay un modelo de desarrollo de ingeniería, se los había comentado en la clase anterior, que se denomina, y lo escribo por acá, se denomina UCD.
UCD significa en español diseño centrado en el usuario. En inglés es User Centered Design. Este diseño centrado en el usuario, les había puesto el ejemplo, recuerdo las primeras sesiones. Imagínense un, un partido de algún deporte, un partido de básquet, un partido de fútbol. Normalmente eso suele ser un proyecto o una analogía a un proyecto. Estamos desarrollando el partido, el campeonato, el evento. Normalmente el usuario suele estar en las graderías esperando que termine el evento, que termine el partido y él tenga su producto, su entregable. Y el usuario suele ser un espectador. Eso es en el enfoque tradicional. En el enfoque UCD se le invita al usuario a participar y el usuario forma parte de las filas de trabajo de diseño. Y el usuario se le especifica puntos de participación y estos puntos de participación suelen ser al 30%, al 60% y al 90%. ¿Y en qué consiste eso? Al usuario se le invita a que participe en la revisión del avance. Miren estas líneas punteadas, se hace un corte a este punto y en este corte se le invita al usuario a participar. Y este usuario participa con un equipo multidisciplinario y se va a revisar la ingeniería a todo nivel, al nivel de disciplina mecánica, eléctrica, instrumentación, civil, a nivel de seguridad, a nivel de operaciones, de procesos, al nivel de mantenimiento y a cualquier nivel que ustedes se puedan imaginar o que necesite su empresa. Se hace esta revisión de avances, se plantean una serie de observaciones, se le puede denominar de muchas formas, ¿no? Observaciones, algunos le denominan punch list, otros le denominan lista de entregables, lista de observaciones, hallazgos, etcétera. Lo importante es que el usuario participe en esta revisión. ¿Y por qué? Porque el ojo del usuario es un ojo diferente al ojo del diseñador. Este ojo del usuario va a levantar observaciones propias de la operación y propias del día a día del usuario. Observaciones relacionadas con la seguridad, con el mantenimiento o la mantenibilidad, observaciones relacionadas con la ergonomía de los operadores. Es típico que el usuario se proyecte a cómo va a operar determinada instalación. Por lo tanto, el usuario en esa proyección, eh, y normalmente esa proyección ayudada de un modelo 3D o ayudada de una realidad virtual, el usuario va a poder colocarse en ese momento en la posición, no sé, 3, 4 años a futuro y tomar algunas decisiones y algunos cambios en ubicaciones, en espacios, en alturas, en posiciones, en dimensiones de, de áreas libres, etcétera. Así como hay una revisión al 30%, hay una revisión al 60% y al 90%. Como ustedes pueden ver, en la revisión al 90% ya empezamos a arrojar isométricos que son entregables para fabricación y en las revisiones anteriores lo que hemos empezado a arrojar son eh, datasheets para compra de equipos y para compra de suministros. Cuando el proyecto tenga determinado nivel de ingeniería, las primeras actividades que se van a ejecutar son las actividades de movimiento de tierras. Son las primeras actividades que se suelen ejecutar. Movimiento de tierras, excavaciones. En función de esas excavaciones van a ir determinados tendidos, construcción de bases, racks, y vamos avanzando con a la par, ingeniería, procura y construcción. Este avance a la par es un avance que está estudiado para ahorrar tiempos, se llama un avance solapado o traslapado, un overlap en inglés. Ahora, también podemos trabajar eh, paso a paso. Termino una disciplina, termino ingeniería, inicio construcción, inicio, procura, inicio construcción. Se puede, pero no es tan eficiente. Podemos ahorrar muchas horas, muchos recursos y optimizar inversión si hacemos una planificación considerando el criterio de overlapping o traslapando actividades. He tenido la oportunidad de ver ambos escenarios. Yo recomiendo en la medida de lo posible el overlapping. A nivel de controles, recuerdan, la ejecución es para
la compañía contratista y el control normalmente lo hace el usuario. Eso no quiere decir que el contratista no haga control, tiene también sus propios equipos de control, sus propios equipos de monitoreo, pero en adición, el usuario fiscaliza, supervisa, y para supervisar y fiscalizar suele hacerlo con recursos propios o con recursos externos de supervisión. A esta actividad se le llama monitoreo y control, y así como el que ejecuta en función de tiempo, costo, calidad, recursos, etcétera, el que monitorea también va a monitorear en función de cada una de las áreas de conocimiento de la herramienta de gestión de proyectos que está adoptando. Vamos a controlar el alcance, controlar el plazo, controlar el costo, vamos a controlar la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hay un punto importante que quería comentarles. En control de calidad necesitamos programar, muchas veces se olvida en la planificación y luego en el control. Necesitamos nosotros como clientes y también como ejecutores cuidar que las pruebas FAT y las pruebas SAT de las procuras se hagan en sitio adecuado. Los puntos para inspección tienen que estar declarados en el cronograma. A nivel alcance, estamos frente a situaciones de cambio o de variaciones, denominadas órdenes de cambio o propuestas de cambio. ¿Cuál es la diferencia entre una orden de cambio y una propuesta de cambio? Solo es el enfoque. La orden de cambio es aquella situación en la cual el usuario solicita un cambio. Esto deberían ser lo mínimo posibles. Nuestro proyecto debería de mitigar las órdenes de cambio, llevarlas a cero incluso. Para eso tenemos una buena planificación. Las propuestas de cambio son aquellas que vienen del contratista o del ejecutor para revisión y aprobación del equipo del usuario. Aquí, cuando estemos frente a una propuesta de cambio, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál fue el riesgo que se materializó? ¿Cuál fue la situación que no estuvo prevista? Y en función de ello, tomar cartas en el asunto, ver si vamos a aprobar esa propuesta de cambio, si es una propuesta de cambio que efectivamente corresponde ser reconocida al contratista, cuál fue la brecha, cuál fue la situación que se escapó para que se materialice una propuesta de cambio. Eso no quiere decir que no estemos preparados para coberturarla, porque recuerden, ante los riesgos tenemos que enfrentarlos y que también anticiparlos. ¿Cómo los enfrentamos o cómo los aceptamos? Con contingencias. ¿Y cómo los anticipamos? Con gestión de riesgos. Sea una orden de cambio o una propuesta de cambio, el contrato tiene que indicar cuáles son los mecanismos para adendarlas al contrato. Entonces tenemos un presupuesto CAPEX que está conformado por el alcance del EPC o el alcance del proyecto como tal. Realmente, físicamente, el proyecto solo sería lo que está en azul, físicamente, pero a nivel de toda la maquinaria del proyecto, necesitamos considerar, además de la infraestructura, considerar la supervisión, los costos internos del cliente, las contingencias por gestión de riesgos y las reservas de gestión por políticas de proyecto de cada empresa. Con todos estos componentes estamos cerrando el monto de inversión de nuestro proyecto que nos va a permitir, ante cualquier variación, hacer frente al proyecto sin afectar los indicadores del proyecto. ¿Por qué? Porque como ustedes se han dado cuenta, estamos coberturando una zona de variaciones sin salirnos de los límites acotados para los cuales este proyecto fue aprobado. ¿Ok? Ese es el tema de hoy. Antes de ingresar al tema de hoy, por favor, quería preguntar si estamos claros con todo. ¿Hay alguna duda? ¿Estamos todos claros? ¿Estamos en línea? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna experiencia que quiera compartir o algún punto que necesite aclarar? Excelente. Vamos entonces a conversar, vamos entonces a conversar sobre decisiones éticas y estamos cerrando con un caso de planeamiento estratégico orientado a gestión de proyectos.
Definitivamente, vamos a poner esto por acá. Definitivamente, cuando gestionamos proyectos, tenemos que saber que en los proyectos se toman decisiones y que esas decisiones tienen que ser decisiones éticas y responsables. Por lo tanto, cuando gestionamos proyectos, gestionamos también proyectos con ética profesional. La ética profesional entonces se refiere a los principios morales y valores que guían nuestras decisiones en el ámbito laboral. Incluye honestidad, transparencia y el compromiso con el bien común. Es súper importante tomar decisiones éticas al momento de gerenciar proyectos. Todos conocemos cuáles son las consecuencias de decisiones no éticas. Las consecuencias suelen ser legales, así como también reputacionales. Sobre todo, es súper importante gestionar proyectos de inversión bajo decisiones éticas. Es un desafío tomar decisiones éticas al momento de gestionar proyectos. Tenemos diferentes herramientas para la toma de decisiones éticas. La ética va a presentarse y va a ser una herramienta que necesitamos utilizar en los diferentes ámbitos de nuestra vida profesional. Y estas decisiones éticas tienen que estar equilibradas con la responsabilidad social empresarial. Nuestras decisiones éticas generan impacto y también ese impacto se lleva al ámbito de la responsabilidad social y ambiental. ¿Y por qué les comento esto? Cuando estamos gestionando proyectos, ya sabemos, hemos atravesado todo el desarrollo de los proyectos a nivel del ciclo de vida. Conocemos cómo se gestionan los proyectos a nivel inicio, a nivel planificación, a nivel ejecución. Pero estamos en una etapa en la cual necesitamos tomar decisiones. Y seguro que ustedes se preguntarán, profesor, ¿y qué tipo de decisiones usted va a tomar? ¿O por qué, o por qué es importante? ¿Hay alguna pregunta? Ah, correcto, Pedro, te comento en breve. Entonces, les indicaba que necesitamos tomar decisiones sobre gestión de proyectos todo el tiempo. Y estas decisiones necesariamente tienen que ser éticas. Decisiones como, por ejemplo, al momento de aprobar una valorización, aprobar un pago, aplicar una penalidad. ¿Cuántas veces hemos estado en una disyuntiva al momento de aplicar una penalidad, al momento de rechazar una valorización, de rechazar una propuesta de cambio? Recuerden, los proyectos suelen estar acompañados de eh, grandes montos, de muchos documentos, de grandes niveles de responsabilidad. Entonces, acompañen siempre sus decisiones de gestión de proyectos con ética, con responsabilidad social. Es un desafío y una gran oportunidad gestionar proyectos con ética, con transparencia y con responsabilidad social. Finalmente, nosotros como gerentes de proyectos necesitamos generar un impacto en la sociedad y ese impacto en la sociedad va a ser desde nuestra área como administradores de contratos, como gerentes de proyectos. Además, hoy por hoy, los proyectos que se desarrollan también deben de tender a la sostenibilidad. Les comento un caso. Antes, los proyectos se gestionaban con, seguramente que ustedes han escuchado hablar de los dosieres de calidad. Antes los dosieres de calidad eran cajas y cajas y muchas cajas de papeles impresos, de documentos en físico. Hoy, por ejemplo, una forma de innovar en responsabilidad social es cambiar en sus contratos una cláusula que diga entregar los dosieres de calidad impresos por entregar los dosieres de calidad digitales. Y les doy una práctica aún más sostenible. Ya no pidamos dosieres de calidad en discos duros, porque los discos duros se pierden. Ahora busquemos
recibir documentación en bases de datos digitales. Hay muchas opciones de bases de datos digitales. Acá les dejo una. Algunos trabajan en nubes. Yo les aconsejo trabajar en este tipo de base de datos. ¿Han escuchado hablar de Aconex? Es un tipo de base de datos virtual donde ustedes van a poder guardar la información. ¿De acuerdo? Y la cultura organizacional es importante. Todos nosotros estamos aquí reunidos porque necesitamos adquirir nuevos conocimientos para aplicarlos a nuestra cultura organizacional. Estamos empoderados, vamos a participar en esta implementación continua de buenas prácticas en gestión de proyectos. Y aquí quería entrar a un tema súper interesante con el cual cierro la clase de hoy, pero antes quiero responderle a Pedro. Pedro, a la consulta, muy interesante, gracias. Los proyectos se pueden desarrollar de dos formas. Los proyectos que se ejecutan, normalmente los proyectos se ejecutan a nivel ingeniería, procura y construcción. Hay dos formas de desarrollar este tipo de proyectos. Una forma es esperar que termine la ingeniería para darle paso a la procura. Cuando se compren todas las adquisiciones, dar paso a la construcción. Podríamos hacerlo con una misma compañía, con diferentes compañías. La estrategia de proyectos fast track se aplica a la técnica del overlapping. Cuando hacemos overlapping, lo que estamos haciendo traslape, es un traslape de actividades. Y este traslape de actividades lo tengo acá. Este traslape de actividades lo que nos va a permitir es acortar tiempos. Y vamos a hacer un traslape de actividades en aquellas actividades que puedan desarrollarse una antes que las otras. Miren, en los métodos, en los métodos que tenemos de ejecución de proyectos, podemos desarrollar los proyectos fase a fase. Era lo que les comentaba. Termina la ingeniería, inicia la construcción, la procura, termina la procura, inicia la construcción. Pero hay un método en el cual las fases pueden traslaparse. Es decir, yo puedo hacer que la procura, lógicamente aquí estamos hablando de barras resumidas a nivel 1, pero dentro hay mucha información. Entonces, yo puedo traslapar la procura dentro de la ingeniería, de forma que voy a poder avanzar con procura en etapas tempranas de desarrollo de ingeniería. Y a su vez, puedo incorporar la construcción dentro de la ingeniería y dentro de la procura. Con esto, lo que voy a hacer es acortar tiempos y voy a no necesariamente acortar costos, porque probablemente los costos podrían incrementarse, los costos de inversión. Pero ¿saben qué costos voy a acortar? Los costos de recuperación del dinero desde el enfoque del cliente. Es decir, a un cliente le va a ser más atractivo que el proyecto dure 2 años en lugar de durar 4. ¿Por qué? Porque el cliente va a recuperar más pronto su inversión. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el hacer proyectos fast track va a incorporar mucha mayor cantidad de riesgos. Entonces, tanto el cliente como el usuario tienen que ser conscientes de que un proyecto traslapado, si bien va a tener una menor duración, va a ser un proyecto seguro que mucho más eficiente, necesitamos ser conscientes que va a ser un proyecto más retador y necesitamos aplicar técnicas eh, con mayor nivel de confianza, con equipos más experimentados. Sí, Pedro, me confirma si atendí tu consulta. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Y las metodologías ágiles, muy buena pregunta también, Pedro. Recuerdan que estábamos hablando, recuerden que estábamos hablando de diferentes herramientas disponibles para gestión de proyectos. Así como hay,
así como hay el PMBOK, así como hay PRINCE2, hay herramientas que han surgido para determinados tipos de proyectos. Recuerden, no todos los proyectos son proyectos de eh, fierro, concreto, arena y agua. No todos los proyectos son de ese tipo. Hay proyectos de diferentes tipos. Hay proyectos que eh, son compatibles con diferentes herramientas de gestión de proyectos. Hay una herramienta de gestión de proyectos que se denomina herramientas ágiles y hay toda una subclasificación de herramientas para proyectos ágiles y se denominan proyectos ágiles por la gestión adaptativa de estos proyectos. Hay tipos de proyectos que son muy compatibles con gestiones adaptativas. ¿Qué significa adaptativa? Adaptativa significa gestión de proyectos que tienen que tener dos características. La primera, que son proyectos cortos, y la segunda, que son proyectos muy cambiantes. Normalmente, los proyectos que tienen esas características son los proyectos de tipo tecnológico, desarrollo de softwares, desarrollo de tecnología. También son proyectos, sí, pero ingeniero, no hay ninguna infraestructura física, ahí no hay nada de soldadura, etcétera, pero también son proyectos. Ese tipo de proyectos son proyectos altamente cambiantes porque la tecnología es muy cambiante, es muy veloz y son proyectos adaptativos porque necesitamos atender decisiones muy rápidas y muy cambiantes de los usuarios, de los clientes. Entonces, en ese ambiente de cambio, en ese ambiente de velocidad, de tecnología, nos ayudan este tipo de herramientas conocidas como herramientas ágiles de gestión de proyectos. Incluso el PMBOK tiene, o el PMI tiene también una guía para desarrollo de proyectos ágiles. ¿De acuerdo? Este tipo de proyectos ágiles funcionan con entregas incrementales, con equipos especiales para este tipo de gestiones. Se les conoce como proyectos ágiles o proyectos híbridos. Son un tipo de proyectos y tenemos herramientas para atender ese tipo de proyectos. ¿Me confirmas, Pedro, si está clara la explicación? ¿Tienes alguna duda puntual sobre ello? Excelente. Gracias por la consulta. Ok. Entonces, yo quería explicarles un tema súper interesante de cómo aplicar planeamiento estratégico en proyectos. Aquí estamos. Seguro que ustedes han escuchado hablar de los famosos KPIs en gestión de proyectos. Y seguro que han escuchado hablar de la curva S, del SPI, del CPI, etcétera. Pero les comento, cada vez que ustedes vean un KPI, el KPI ha surgido de un planeamiento estratégico. Entonces, ¿recuerdan la primera clase cuando les dije la importancia de aplicar planeamiento estratégico en proyectos? Incluso, incluso ustedes pueden aplicar estrategias de planeamiento estratégico, valga la redundancia, a su gestión contractual, a su gestión de proyectos. Y les comento. Este, por ejemplo, es un análisis de KPIs en gestión de proyectos. En este análisis, y ese tema les va a parecer súper interesante, en este análisis, la empresa ha identificado quiénes son sus interesados, el patrocinador del proyecto, conocido como sponsor, en otras palabras, el que pone el dinero, los recursos. El equipo de proyecto podemos ser nosotros, los clientes y el equipo de cumplimiento, o el equipo de monitoreo o la supervisión del proyecto. En este análisis de planificación, de planeamiento estratégico, estamos encontrando indicadores de alcance, indicadores de costo, indicadores de horas o de tiempos, de recursos, de calidad, de riesgo. Pero, ¿cómo han llegado a estos indicadores? O la pregunta sería, ingeniero, ¿qué indicador debo yo de monitorear en mi proyecto? Normalmente la respuesta es, saca el indicador del libro. O normalmente la respuesta es, monitoreemos plazo-costo. O la respuesta puede ser, pregúntale a los expertos.
Pero mi sugerencia es, combínalo todo, desarrolla un planeamiento estratégico y encuentra tus propios indicadores. ¿Cómo se hace eso? Les comento. Todo proyecto, toda, toda ejecución de alguna actividad, de alguna operación, está expuesta a factores internos y a factores externos. Los factores internos, como su nombre lo dice, se encuentran dentro de la propia empresa. Imagínense que nosotros somos los clientes, ¿de acuerdo? Nosotros somos los clientes y tenemos que encontrar qué es lo mejor que tenemos nosotros como clientes dentro de nuestra empresa y qué es lo más débil que tenemos dentro de nuestra empresa. Del mismo modo, a nivel externo, preguntarnos qué es lo mejor que tenemos como empresa afuera, qué es lo que está ocurriendo afuera que nos beneficia y que beneficia a nuestro proyecto y qué hay afuera que está constituyendo una amenaza para nuestra empresa. Seguro que ustedes se están preguntando, ingeniero, pero estos factores son riesgos. Correcto. El planeamiento estratégico trabaja con los riesgos del proyecto. Cuando hablamos de factores, estamos hablando de riesgos. Por lo tanto, esta herramienta nos va a dar un 2 en 1. Nos va a permitir crear KPIs o encontrar KPIs y a la vez nos va a permitir revisar los riesgos. Entonces, ¿quién debería ser el equipo llamado a hacer el análisis de KPIs del proyecto? En mi recomendación debería ser el mismo equipo que gestiona riesgos. ¿Por qué? Porque de la misma madera van a salir las herramientas para gestión de riesgos en ejecución y para planeamiento estratégico en ejecución. ¿De acuerdo? ¿Qué análisis tenemos para mapear riesgos o factores? Para mapear riesgos o factores externos, tenemos la herramienta conocida como matriz PESTEL y para riesgos internos, tenemos la herramienta conocida como análisis AMOFIT. A nivel PESTEL, vamos a estudiar situaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas, legales, que estén impactando a mi proyecto. Nuevamente, vamos a encontrar situaciones que son riesgos y van a ir a mi matriz de riesgos o voy a monitorear ese riesgo y van a ser también evaluaciones para mis escenarios de planeamiento estratégico y de identificación de KPIs. ¿Qué les recomiendo de aquí? Cuando ustedes hagan este chequeo de situaciones, ese chequeo lo van a contrastar con su matriz de riesgos. ¿Qué deberían encontrar? Que, que toda situación que ustedes identifiquen ya esté mapeada en su matriz de riesgos. ¿Qué ocurre si encuentran una situación que no estuvo mapeada? Si encuentran una situación que no estuvo mapeada, recomendación, mapéenla en su gestión de riesgos. Y segunda recomendación, esa situación, si se materializa, van a necesitar cubrirla no con reserva, no con reserva de contingencia, sino con reserva de gestión. ¿Por qué? Porque fue una actividad que no se ubicó en la planificación. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, me comentan. Entonces, hasta aquí tenemos situaciones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas, legales. ¿Qué tipo de situaciones políticas pueden haber? ¿Qué situaciones de cambios de gobierno están afectando mi proyecto? ¿Hay alguna normativa que esté afectando el proyecto? ¿Algún acuerdo internacional? ¿Cambios en la legislación? ¿Algún movimiento político? ¿La estabilidad de gobierno? Les comento que hace unos años hubo una gran convulsión política en el país que en uno de los proyectos que yo asesoré causó muchos impactos, porque justamente este proyecto estaba transportando procura a lo largo de la carretera de sur a norte y hubieron interrupciones en la carretera. Definitivamente, estos fueron riesgos que no habían sido eh, ubicados en la etapa de planificación, por lo tanto, tuvieron que ser coberturados con reservas de gestión de la empresa. Finalmente se materializaron, pero
Lo importante es, nosotros necesitamos todo el tiempo estar monitoreando nuestros riesgos a ver qué nueva situación está latente. A nivel económico, políticas monetarias, tasas de empleo, crecimiento económico, PBI, regulaciones, impuestos. Aquí tuve otra situación. Recuerdan, hace un tiempo las tasas cambiarias empezaron a dispararse. Estábamos hablando de tasas cambiarias por arriba de 3.7. Hoy la situación es diferente, estamos con tasas cambiarias bajas, pero dependiendo de qué tipo de proyecto estemos manejando, esto podría ser una amenaza o una oportunidad. Socioculturales, demografías, estilos de vida, hábitos, tendencias, niveles educativos. Esto podría ser, por ejemplo, una situación de amenaza si nosotros necesitamos reclutar personal de determinada comunidad o determinada zona geográfica. Vamos a encontrar que tenemos problemas a nivel de educación en ese sector y qué estrategias vamos a utilizar para poder eh, evitar que esa amenaza se materialice e impacte el proyecto a nivel tecnológico, ecológico, a nivel legal. ¿De acuerdo? Una vez que mapeemos los, los factores externos, positivos y negativos, esos factores van a ir a una matriz conocida como matriz MEFE o matriz de evaluación de factores externos. Del mismo modo, vamos a hacer el análisis para los factores internos. ¿Qué tiene mi empresa adentro positivo y negativo para mi proyecto? ¿Cómo se encuentra la administración, la gerencia del proyecto, la administración contractual? ¿Cómo se encuentra el marketing del proyecto? ¿Cómo se encuentra la logística, las operaciones, las finanzas, la contabilidad? Muchas veces hay proyectos, les comento, hay proyectos que pasan situaciones difíciles por temas de financiamiento. Normalmente a los proyectos les suele fallar el marketing. He estado en proyectos muy buenos con un marketing muy malo. Y el marketing, recuerden, es cara o es de cara hacia los stakeholders, los recursos humanos del proyecto, los sistemas de información, la tecnología del proyecto. Cuando, cuando realizamos proyectos de gran envergadura, necesitamos pensar en situaciones difíciles, como por ejemplo la logística y los servicios del personal. Recuerdo proyectos de gran envergadura en la cual una de las situaciones más complejas era dónde va a comer el personal, en qué condiciones va a comer el personal. Imagínense cuán complicado puede ser que que los operadores del proyecto se enfermen o tener bajas por tiempos de traslados hacia los centros de alimentación. Entonces, todo eso necesitamos preverlo y armar estrategias para poder atender esas situaciones. Situaciones de las más simples y cotidianas. Otro tipo de situaciones simples y cotidianas están alineadas a los temas, a los temas legislativos. Por ejemplo, los temas de eh, exámenes médicos, exámenes de salud. Imagínense no haber previsto estos exámenes médicos ocupacionales que tienen que tomarse al momento del ingreso, que tienen que tomarse una vez al año, al momento de la salida del trabajador, etcétera. Todos estos costos, plazos, tiempos, etcétera, tienen que mapearse a nivel de riesgos y a nivel de planeamiento estratégico. A nivel de administración y gerencia, marketing, operaciones, contabilidad, finanzas, recursos humanos, etcétera. Yo, por ejemplo, sugiero a mis asesorados que los proyectos que gestionen, los gestionen con un ERP y ese ERP sea potente para administrar los costos del proyecto, porque normalmente los proyectos cierran y cierran con muchas auditorías y cierran con les comento, aquí está, suele ser un fantasma que persigue a los administradores de contratos, seguramente que ustedes lo han vivido. Ese fantasma se llama capitalización. ¿Cuántos de nosotros hemos estado frente al fantasma de la capitalización? Es muy complejo capitalizar un proyecto al momento del cierre si no hemos
si no hemos tenido los controles adecuados durante todo el desarrollo de la ejecución. Para ello, recomendación, gestionen un ERP para ejecución y gestionen un ERP para documentación. El ERP para documentación es el Document Control del proyecto y el ERP para ejecución les va a permitir llevar el monitoreo y el control de los recursos utilizados en su proyecto. Luego les va a servir como línea base para sus próximos proyectos del mismo tipo, de la misma envergadura. Entonces, tenemos que chequear eh, factores internos a nivel administración, factores internos a nivel marketing, factores internos a nivel producción, operaciones, finanzas, contabilidad, recursos humanos, los sistemas de información, tecnologías de información, etcétera. Vamos a mapear todos nuestros factores y los vamos a colocar en una matriz ubicando positivos y negativos. Seguro que ustedes se preguntarán, ingeniero, ¿y cómo sé cuando un factor es interno o cuando un factor es externo? Hagámonos la pregunta, ¿puedo controlar ese riesgo? ¿Puedo controlar ese factor? Si la respuesta es sí, es interno. Si la respuesta es no puedo controlarlo, es externo. Un ejemplo de interno, los recursos humanos de mi propia empresa, la tecnología de mi empresa, la infraestructura de mi empresa. Un ejemplo externo, la política, la legislación, el clima. Son situaciones que yo no puedo controlar y que necesito estudiar. Ahora, el análisis FODA. Todos hemos escuchado hablar del análisis FODA. Voy a efectuar un cruce de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Cada uno de estos cuadrantes los voy a estudiar y voy a identificar por cada uno de estos cuadrantes, voy a identificar cuál es la combinación de estos 2 por 2. Es decir, voy a combinar el positivo externo, aquí está, voy a combinar el positivo externo con el positivo interno. Perdón, el positivo interno con el positivo externo. Voy a combinar el positivo interno con el negativo externo. Y así sucesivamente, el negativo interno con el positivo y el negativo con el negativo. Pregunta, ¿cuál creen ustedes que sea el escenario más complejo para un proyecto? ¿Y cuál creen ustedes que sea el escenario donde el proyecto, el gerente de proyectos, el administrador del contrato, lo deberían utilizar como para sacar ventaja y poder impulsar su proyecto? ¿Cuál creen ustedes que sea el escenario más complicado de los 4 escenarios que les estoy mostrando? El escenario más complicado, el escenario de mayor riesgo para el planeamiento estratégico y donde el equipo de proyectos debería tomar cartas en el asunto. Les leo, son 4 escenarios. Correcto, Ruth. El escenario más complejo es el escenario donde está lo negativo interno y que con eso negativo interno combino con lo negativo externo. Es el escenario más complicado para gerenciar un proyecto. Son, es lo más complicado de adentro con lo más complicado de afuera. Y el escenario más positivo, donde tengo que explotar esa situación, es el escenario de fortalezas más oportunidades. Necesito sacar ventaja de lo mejor de adentro con lo mejor de afuera, para poder tener objetivos que me ayuden a impulsar esa situación positiva. Preguntas, ¿aquí estamos bien? ¿Vamos a buen ritmo? Perfecto, Ruth, gracias. Gracias, Han, gracias, Stephanie, gracias, José. Vamos entonces. Ahora les quiero comentar qué tipo de factores vamos a encontrar en nuestros proyectos. ¿Qué tipo de factores vamos a encontrar? Vamos a encontrar factores como, por ejemplo, este es un proyecto, este es un proyecto de construcción de un puente en el Perú. Es un proyecto, seguramente que muchos de ustedes en algún momento hemos visto, un proyecto de infraestructura
Y nos preguntan cuál es lo mejor y lo peor, o lo mejor y lo más complicado de adentro y de afuera para este proyecto en esa coyuntura donde se evaluamos. Vamos a estudiarlo. A nivel interno positivo, o sea, a nivel fortaleza, esta empresa indica que para ellos su equipo técnico experimentado en proyectos de infraestructura vial es una fortaleza. Para esta empresa, el contrato EPC con márgenes competitivos y condiciones claras es su fortaleza. Él está seguro de que su contrato ha sido bien desarrollado, que es un contrato robusto, que es un contrato claro y que es un contrato donde a esta empresa seguramente contratista le está dejando márgenes competitivos. Él, para él, la tecnología de construcción moderna y sus equipos especializados son su fortaleza. Tiene alianzas estratégicas con proveedores locales e internacionales. Además, su empresa ha implementado un ISO 9001 de calidad. Perdón. Y esta empresa tiene experiencia previa en proyectos similares en la región, tiene una capacidad financiera respaldada y tiene un equipo de HSE robusto. Estas son las fortalezas de esta empresa, ¿de acuerdo? A nivel de debilidades, esta empresa tiene como debilidades, ha identificado que tiene dependencia de proveedores internacionales para materiales especializados. Ha identificado limitada disponibilidad de mano de obra calificada en la zona. Cadena de suministro vulnerable a retrasos logísticos. Costos de movilización de equipos pesados elevado. Curva de aprendizaje del personal local en técnicas especializadas. Distancia de oficinas centrales dificulta una supervisión directa. Sistemas de comunicaciones limitados en zonas remotas y falta de campamentos e infraestructuras de apoyo en la zona. Entonces, esta empresa ha identificado que estos 8 puntos es lo mejor que tiene como empresa y que esos 8 puntos de acá son los puntos más complicados que tiene como proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de nosotros debería efectuar el mismo análisis en nuestros proyectos. Saber cuál es la madera que tengo para sacar el proyecto adelante y a la vez saber cuáles son esas termitas que están dentro de mi madera que pueden hacerle daño al proyecto. Importante. Normalmente esto no se hace en los proyectos. Yo les recomiendo desarrollar para poder desde aquí dar nacimiento a los KPIs. Y seguro que ustedes van a decir, ingeniero, entonces los KPIs que usted propone son personalizados para cada proyecto y la respuesta es correcto. Yo les propongo a ustedes trabajar con KPIs personalizados. ¿Personalizados en función de qué? En función de sus propios factores, en función de su propia realidad. Eso no quiere decir que los KPIs no se puedan sacar de un libro, por supuesto, pero yo les doy el valor agregado y les doy la herramienta en la cual ustedes pueden confeccionar sus propios KPIs a su medida. Si ustedes luego desean cruzar esos KPIs a la medida con los KPIs de libros, van a poder encontrar algún complemento entre ambos, ¿de acuerdo? Esa es la recomendación y el valor agregado que yo les doy en esta clase. Enseñarles cómo se desarrollan KPIs a la medida de su proyecto. En oportunidades, ustedes van a encontrar situaciones como, por ejemplo, para esta empresa, el crecimiento económico en el norte peruano por el desarrollo agroindustrial es una oportunidad. Los programas gubernamentales de inversión en infraestructura vial, el acceso a financiamiento internacional, posibilidad de contratos adicionales en la zona, generación de empleo local, transferencia tecnológica, convenios, certificaciones. Amenazas. Para esta empresa, desarrollar este proyecto tiene las siguientes amenazas. El fenómeno del niño. Ustedes saben que el fenómeno del niño son temporadas de lluvias en el primer trimestre de determinados años. Inestabilidad política, conflictos sociales y protestas que bloquean vías de acceso, variación del tipo de cambio afectando costos de importación, incremento de precios de acero y cemento a nivel global, posibles hallazgos arqueológicos, normativas ambientales estrictas
actividad sísmica en la región norte del país. ¿Cuántos de nosotros estamos familiarizados con estas situaciones o consideramos que para nuestros proyectos deberíamos complementar esas situaciones con algunas otras típicas de nuestros proyectos? Lo importante es ejecutar nuestro propio análisis a la medida. No todas las empresas o ninguna empresa es igual a la otra y por lo tanto ningún proyecto se va a desarrollar de la misma forma. Cada proyecto tiene sus particularidades y necesitamos encontrar KPIs a la medida de cada proyecto. Por favor, hasta aquí me confirman que estamos en línea. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Les ha parecido interesante el tema? ¿Alguna vez habían escuchado de cómo confeccionar sus propios KPIs? Este es un tema súper interesante. Normalmente los KPIs nos los imponen o normalmente los KPIs los sacamos de los libros. Pero confeccionar tu propio KPI a las propias necesidades es una situación altamente recomendable para proyectos exitosos. Continuamos. Una vez que tenemos eh, estos cuadrantes, vamos a desarrollar el cruce de fortalezas, oportunidades, fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades y debilidades, amenazas. Y vamos a encontrar situaciones como las que les comento a continuación. Ese es un análisis FODA donde yo les estoy resumiendo las estrategias y a la vez les estoy dejando aquí arriba cuáles son las fortalezas y las oportunidades que cada estrategia está combatiendo. Y ese tema es súper interesante, ¿no? Porque con este enfoque ustedes pueden saber qué estrategia combate o impulsa qué fortalezas y qué oportunidades, qué estrategia combate qué fortalezas y qué amenazas, y qué estrategia combate qué debilidades y qué amenazas. Démosle una mirada para hacernos una idea de cómo se confeccionan estrategias. Por ejemplo, estamos frente a las fortalezas 1, 6 y oportunidades 5 y 6. ¿Cuáles son las fortalezas 1 y 6? 1 es el equipo técnico experimentado, 6, la experiencia previa. Oportunidad 5, generación de empleo. Oportunidad 6, transferencia tecnológica. Con esas eh, fortalezas y oportunidades, puedo desarrollar programas de desarrollo local integrado. Voy a aprovechar la experiencia técnica de mi personal, el conocimiento regional, para establecer un centro de capacitación que genere empleo local y facilite la transferencia tecnológica. Seguramente que este programa de desarrollo local luego lo va a utilizar para combatir la disponibilidad de mano de obra calificada. Esto, por ejemplo, lo he visto en muchos proyectos. El proyecto empieza y cuando el proyecto va desarrollando su etapa de ingeniería, va creando semilleros o incluso desde la planificación puedes ir creando semilleros de, eh, de diferentes disciplinas que luego vas a poder gestionar en la etapa de construcción. De esta forma, atiendes un riesgo de falta de recursos humanos, atiendes también la responsabilidad social y medioambiental y además dejas una escuela y dejas infraestructura para próximos proyectos. Otro punto también es el portafolio regional de proyectos. Utiliza el sistema de certificación ISO que tiene esta empresa, la experiencia demostrada para posicionarse en programas gubernamentales y capturar más contratos para continuar en la zona de desarrollo. Alianza estratégica universidad-empresa. Combina el expertise técnico de esta empresa con su tecnología, con convenios universitarios para investigación aplicada y formación del talento. Y a nivel de sostenibilidad, aprovecha la tecnología moderna, aprovecha que cuenta con equipos de HCE para obtener certificaciones ambientales que faciliten el financiamiento verde, por ejemplo.
En el cuadrante de estrategias FA, es decir, positivas, negativas, va a utilizar el plan de contingencias climáticas, va a utilizar la experiencia del equipo HCE y el conocimiento regional para protocolos de hacer frente al fenómeno del niño. Drenajes temporales, cronogramas flexibles, monitoreos meteorológicos. Una cobertura financiera integral va a aprovechar la capacidad financiera de la empresa para coberturas cambiarias. ¿Recuerdan que la empresa tenía una capacidad financiera respaldada por garantías bancarias? Y recuerdan que la empresa había identificado una situación eh, de eh, tasas cambiarias. Entonces, aquí está, variación del tipo cambiario. Entonces, lo que está haciendo esta empresa es aprovechando esa capacidad financiera para coberturar las tasas cambiarias y contratos de precio fijo, va mitigando la volatilidad de sus costos. A la vez, un programa de relaciones comunitario proactivo va a emplear alianzas locales, experiencia regional, diseños sismo resistentes avanzados. ¿Por qué? Porque acuérdense que este equipo es un equipo técnico experimentado, pero a la vez está trabajando en una zona con alta actividad sísmica. Del mismo modo, va a trabajar estrategias DO y estrategias DA. Y esas estrategias DA habíamos comentado que son las más complejas. Vamos a ver qué propuesta tenemos. Tenemos diversificación de la cadena de suministro. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo frente a la debilidad 1 y a la amenaza 4 y 5. La debilidad 1 es la dependencia de proveedores para materiales especializados. Y la amenaza 4 y 5 es la variación del tipo de cambio en costos de importación y el incremento de los precios de acero. Entonces, ¿qué propuesta tenemos para hacer frente al incremento de precios y a la dependencia de proveedores internacionales? Va a establecer contratos con múltiples proveedores para materiales críticos, mitigando así la dependencia ante variaciones cambiarias e incrementos de precios. Va a manejar un stock estratégico de materiales clave. Va a crear almacenes ante eventos climatológicos e incrementos de precios. Va a desarrollar protocolos para protección ante eventos sísmicos y climáticos y va a implementar inteligencia temprana sobre cambios normativos, políticos, estudios arqueológicos, etc. Es muy usual que ante proyectos de gran envergadura se contraten compañías consultoras que estudian en tiempo real los diferentes cambios normativos que podrían aplicar o impactar al proyecto. Entonces, a eso le vamos a denominar monitoreo político. Y el tema arqueológico preventivo, seguro que ustedes lo han vivido, cuando estamos gestionando excavaciones, es un tema que podría ser de alto impacto. Una vez que tenemos nuestras estrategias, ¿qué hacemos con las estrategias? Aquí les voy a poner un resumen. Correcto, correcto, Betsy. Los KPIs son los indicadores de desempeño. Les comento cómo funcionan los KPIs desde el planeamiento estratégico. Vamos a identificar factores, que ya hemos visto cómo se identifican. A partir de los factores, vamos a desarrollar estrategias. Luego que desarrollemos estrategias, vamos a implementar objetivos de largo plazo. Y luego que implementemos objetivos de largo plazo, vamos a estudiar esos objetivos de largo plazo en periodos cortos, denominados KPIs. Entonces, ¿qué es un KPI? Un KPI es un objetivo de largo plazo o un objetivo en un plazo corto. Y ese plazo corto puede ser periodos normalmente de 6 a 12 meses. O puede ser menos. Vamos a hablar 3, 6, 12 meses. ¿De acuerdo? Y vamos para terminar el punto. Entonces, estamos en estrategias y queremos entrar a KPIs. Para entrar a KPIs necesitamos, para entrar a KPIs necesitamos salir de la estrategia
y entrar a la implementación de KPIs o de objetivos. En la implementación necesitamos, bueno, ya sabemos cómo desarrollar estrategias, y en la implementación vamos a ir a los objetivos. Acá estamos. En la implementación necesitamos gestionar objetivos. Los objetivos tienen principalmente dos características. La primera es que son medibles. Si no es medible, no es un objetivo. Y la segunda estrategia es, perdón, el segundo objetivo, la característica del objetivo es que están acotados en un periodo de tiempo. Entonces, los objetivos son medibles y acotados en un periodo de tiempo. Y además de eso, los objetivos nos permiten atender la estrategia. Por lo tanto, los objetivos de corto plazo o KPIs que estamos estudiando deben facilitar la consecución de los objetivos de largo plazo y atender la estrategia, deben ser realistas, medibles, consistentes, deben establecer cantidad, una unidad de medida, deben ser lo más específico posibles, vinculado con la recompensa y sanciones y expresados en términos de jerarquía y de logros. Entonces, estos objetivos vamos a luego aterrizarlos en una herramienta conocida como Balance Scorecard. El Balance Scorecard o tablero de control es la herramienta en la cual van a estar nuestros objetivos, qué estrategias, aquí lo podemos ver, van a estar nuestros objetivos, qué estrategias estamos atendiendo y quién es el responsable de cada objetivo. ¿De acuerdo? Aquí les había preparado un modelo. Esto lo he preparado en una inteligencia artificial que se llama Claude, donde les he preparado cuáles son los objetivos para cada, recuerdan esto también lo he preparado en Claude, esto que les he mostrado en clase. Estos ejemplos del puente, estos ejemplos también los he preparado en Claude y este, este tablero de control también. Miren, ustedes pueden preparar sus propios tableros de control y una vez que desarrollen sus propios tableros de control, van a tener cuál es el objetivo y este objetivo qué estrategia atiende y esta estrategia qué factores atienden. Entonces, ¿se imaginan qué interesante para ustedes como gerentes de proyectos que su equipo les reporte y les diga, este es el avance en el mes tal o en la semana tal, el avance de ejecución del indicador tal? Por ejemplo, el indicador se llama asegurar la estabilidad financiera ante la volatilidad cambiaria. La meta tiene que estar todo el tiempo por encima del 80%. En el mes que se ha evaluado está en el 85%. De esta forma, ustedes están asegurando que se cumpla la cobertura financiera integral y están atendiendo la capacidad financiera, la variación cambiaria y el incremento de precios. De esa forma, ustedes tienen todos los objetivos de su proyecto. Por ejemplo, este objetivo se llama generar impacto social positivo en la región. Las estrategias que están atendiendo son el programa de desarrollo local y el centro de formación técnica. Van a atender el factor del equipo técnico experimentado, van a atender la debilidad de limitada mano de obra, la generación de empleo y la transferencia tecnológica. En este caso, el objetivo está retrasado. Tienen un avance por debajo de lo esperado a esa fecha y ustedes están viendo qué situación se está impactando. Van a impactar directamente a la mano de obra. Si yo como gerente de proyectos veo ese reporte, voy a preocuparme porque la mano de obra finalmente va a retrasar la ejecución de mi proyecto. De esta forma, ustedes van a poder monitorear el resto de, por ejemplo, reducción de los costos operativos de movilización y logística. Ustedes tienen una meta de reducción y van a tener el avance del cumplimiento. Y así con los diversos objetivos que están planteando.
Estos objetivos son nuestros KPIs a nivel gerencia de proyectos. Y ustedes van a poder monitorear los KPIs, los KPIs alineados a su estrategia. Y esos KPIs los van a poder monitorear en la herramienta conocida como tablero de control. ¿Ok? Entonces, hasta aquí estaríamos llegando por hoy. Por favor, si es que existe alguna consulta, con todo gusto. Espero que la clase de hoy también haya sido de su total agrado. Bien, ingeniero, excelente. Vamos a pasar a la ronda de preguntas por si hubiera alguna consulta. ¿Algún profesional tiene alguna duda? Ya están encendidos los micrófonos. ¿Pueden levantar la mano? Yo quería aprovechar para compartirles. Perfecto, Hans, gracias. Quería compartirles esto. Yo creo que con esto que les voy a mostrar se van a quedar súper sorprendidos con lo poderoso que es la inteligencia artificial en la gestión de proyectos. Les muestro. Voy a exportar esto para que lo puedan ver. Miren, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí se ve, ingeniero. Miren, esto que estoy proyectando es un dashboard de cómo gestionar un reporte de monitoreo y control de un proyecto. Esto es en tiempo real. Ustedes en tiempo real van a poder monitorear la curva S de un proyecto, van a poder monitorear el análisis de cronograma, el análisis de costos, proyecciones y configuración del proyecto. Y si ustedes ven, todo esto ha sido desarrollado con inteligencia artificial. Y esto es aplicable para cualquier tipo de proyecto. Es decir, este tipo de desarrollos, ustedes los pueden luego alterar, pueden modificarlo. Es totalmente, a diferencia del dashboard, que es una visualización estática y que se monitorea desde un programa interno. En este dashboard, ustedes pueden monitorearlo en tiempo real y también variarlo en tiempo real. Ustedes pueden ingresar data y poder mostrar en una presentación cuál es el comportamiento de su proyecto. Este tipo de desarrollos, por ejemplo, es un tipo de desarrollos típico de cómo reportar eh, valor ganado, reportar curvas S, reportar el monitoreo y control de sus proyectos. Ustedes saben que el SPI, el CPI, variación de costo, variación de cronograma, etcétera, son indicadores que se manejan en toda gestión de proyectos. Y estos indicadores nacen de el planeamiento estratégico que les he mostrado. Entonces, ustedes van a poder pasar del planeamiento estratégico al tablero de control. Y este bien podría ser un formato de tablero de control para sus proyectos. Eso quería mostrarles y con eso me despido para poder atenderles alguna consulta adicional. Espero, espero que haya sido esto también súper novedoso para todos ustedes. Perfecto, entonces, Bien, ingeniero, muchas gracias. Creo que no hay consultas el día de hoy. Al parecer ha quedado todo claro. Muchas gracias, ingeniero. Nos estamos viendo el día lunes, ¿cierto? En nuestra última clase. En su última clase y también examen final. de acuerdo, el día martes nos encontramos, perdóname, Denise. Sí, martes. Ok, perfecto, entonces nos encontramos hasta el próximo martes. Desearles a todos una excelente semana y nos encontramos el próximo martes. Muchas gracias al equipo de Elevate Perú por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y por el excelente público y participantes que son en este diplomado. Muy amables, muchas gracias, permiso.
Muchas gracias, ingeniera. Buenas noches. Estimados profesionales, el link de asistencia va a ser compartido en breve por su grupo de WhatsApp para que puedan marcar su participación del día de hoy. Además, también comentarle algo muy importante, que aún sigue vigente el valor promocional de 89,90, que es para su certificado y acceso completo al aula virtual, en donde van a poder visualizar todo el material académico que nos brinda el docente y además también las clases grabadas. Recuerden que este valor promocional está válido hasta el último día de clase, quiere decir hasta el día martes de la próxima semana, ¿de acuerdo? Además, también su examen final es este día martes, entonces les va a ser muy útil para que puedan ir repasando poco a poco los temitas que ya se ha tocado el docente. Dicho eso, estimados profesionales, les deseo muy buenas noches, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana.